Hemos estado estudiando durante estos Shabbat acerca de Yeshua cumple las características y funciones del Mashiach. Ha habido en la historia del pueblo judío muchos Mashiach. Muchas personas se han considerado como Mashiach. A partir del momento cuando los profetas hablaron en el nombre del Abacadosh, empezó a haber presencias, manifestaciones de algunos ciertos líderes que trataban de figurar que ellos eran los indicados para llevar el título del ungido del Mashiach. El pueblo judío, desde la cautividad babilónica, no ha tenido la oportunidad de volver a tener un reino estable. Aproximadamente 570 años después de la cautividad, perdieron una vez más su territorio, perdieron el segundo Bet Hamikdash, y desde entonces ha sido el campo fértil para la presencia y manifestaciones de muchos autonombrados como Mashiach. Pero nadie ha cumplido los requisitos y por lo tanto son descartados todos esos personajes. Pero podemos nosotros tomar una base principal. ¿Qué dicen los profetas? ¿O qué dijeron los profetas con respecto al Mashiach? Ciertamente cuando hablaron de la llegada de Mashiach, recibieron instrucciones de parte de nuestro Abacadosh que se tenía que cumplir esas características, esas funciones. En los días de los profetas no se sabía quién. Hoy en día los escritos de los apóstoles, los escritos de los discípulos, que son los que sustentan que hubo un personaje que ha cumplido esas características y esas funciones. Y su nombre es Yeshua, considerado por ellos como verdaderamente el personaje que cumplió todas las funciones y los requisitos para ser llamado Hamashiach. Entonces vamos a repasar esas enseñanzas proféticas, esos dichos de parte de los profetas en el Tanaj, y comprobar esos escritos con las buenas noticias. Vamos a retomar una vez más Zacarías capítulo 13, versículos 6 hasta el versículo 7. Muy bien, dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de los que me aman. Oh espada, levántate contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, dice el eterno Sebaot. Hiere al pastor y sean dispersadas las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeñitos. Hasta aquí la lectura. Zacarías fue uno de los profetas que retornó de la cautividad
babilónica. Él y otro personaje llamado Ageo. Y fueron puntuales en cuanto a dar el mensaje del Todopoderoso al pueblo judío, al remanente que regresó del exilio. Y cuando habían pasado aproximadamente 15 años de su retorno, y que solamente el pueblo judío había puesto los cimientos de la reconstrucción del segundo Bet Hamikdash, habían desatendido por causa del rumor de los enemigos que radicaba en esos entornos de Jerusalén. Hicieron pues que la obra cesara. Tuvieron temor y de esta manera dejaron de reedificar. Después de 15 años, entonces el Eterno levantó a Ageo y a Zacarías para amonestar al pueblo a causa de su falta de temor en el Abacados. Edificaron sus propias casas, pero no así el Bet Hamikdash. Entonces la amonestación llegó para despertar al pueblo de su situación y que pusieran manos a la obra para reconstruir. La profecía de Zacarías no solamente correspondía al segundo Bet Hamikdash, sino también hablaba de un tercer Bet Hamikdash. Dentro de la historia del pueblo judío, narran, documentan que el primer Bet Hamikdash fue una construcción de más gloria, tuvo más esplendor. En ese momento, cuando Shlomo edificó el primer Bet Hamikdash, había capacidad económica, había capacidad humana para trabajar, para llevar a cabo esta magna obra. No así el segundo Bet Hamikdash. El pueblo regresó sin suficiente capacidad económica, sin suficiente pueblo. La mayoría del pueblo judío permaneció ocupando en los estados que había conquistado Medo-Persa. Así que esta segunda reconstrucción no llegó a ser igual al primer Bet Hamikdash. Entonces, Zacarías expresa un tercer Bet Hamikdash que sería mucho más hermoso que el primero y que el segundo. Así que nos hace pensar entonces que estamos también ante el cumplimiento de esa profecía de un tercer Bet Hamikdash. Pero antes de hablar del futuro, tenemos que ver lo que va a suceder entre ese tiempo después de la reconstrucción del segundo Bet Hamikdash. Nuestro Abacados tiene planes, proyectos que llevar a cabo en ese tiempo, y es precisamente la llegada de un Mashiach. Pero ese Mashiach que llega en primer lugar tiene que ser sufriente. No es posible que el primer Mashiach sea rey inmediatamente.
tiene que pasar por un proceso, tiene que cumplir ciertas funciones, ciertas características, y finalmente entonces alcanzar el Mashiach, Rey Ben David. También dentro del pensamiento del pueblo judío hablan de dos Mashiach, dos diferentes. Ellos le llaman Mashiach Ben Yosef, el que viene a sufrir, y el segundo llaman Mashiach Ben David. Ellos no están hablando de Yosef, esposo de Miriam, sino que se refieren a Yosef, uno de los hijos de Jacob. Recordemos que Jacob tuvo 12 hijos. 2 de ellos correspondió a los hijos de Raquel, Yosef y Benjamín. Y el libro de Génesis nos enseña acerca de la experiencia que vivió Yosef cuando fue rechazado primeramente por sus hermanos. En segundo lugar, fue vendido a Egipto como esclavo. En tercer lugar, Yosef se convirtió en gobernador de Egipto. Vino una gran hambruna y los hijos de Israel emigraron a Egipto para comprar víveres y se toparon con un gobernador que hacía como que los desconocía. Y ellos se inclinaron ante él y él los tildó de espías. Aquí podemos entonces ver la primera vez Yosef fue rechazado por sus hermanos. Y la segunda vez Yosef fue respetado por sus hermanos. Y hasta el segundo viaje que hicieron los hijos de Jacob a Egipto, José se dio a conocer que él es hermano de ellos. Esa es la base que nuestros hermanos judíos tienen en consideración. Mashiach Ben Yosef, sufriente. Ahora están tratando de entender cómo será. Hasta hoy el pueblo judío no sabe quién es Mashiach Ben Yosef sufriente. No saben quién habrá de cumplir esa función o esa característica. Por el otro lado también están esperando un Mashiach Ben David. Eso, aclaro, es el pensamiento de nuestros hermanos judíos de la tradición. Pero ¿qué pensaron los apóstoles, los discípulos, tanto Mateo, Yohanan, Saúl, Kefas, todos ellos que convivieron con Yeshua, estuvieron con Yeshua? Podemos decir que desde ese momento entendieron que era Hamashiach. Vivieron con él, fueron instruidos por Yeshua y ellos mismos confesaron a Yeshua y le dicen: tú eres Yeshua Hamashiach, el hijo del Elohim viviente. Así que esa es la postura que llevaron a cabo después de que Yeshua dejó de ser parte con ellos.
y siguieron durante el primer siglo sembrando esa enseñanza, cultivando. Todos ellos fueron testigos y decían: Él es Yeshua HaMashiach sufriente, y Él será Yeshua HaMashiach Ben David, que habrá de reinar en el futuro. Así que sobre este punto es lo que tenemos que continuar repasando. Tenemos aquí en Zacarías que nos muestra el sufrimiento que habría de pasar el Mashiach, y le preguntarán: ¿y qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de los que me aman. Oh espada, levántate contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, dice el eterno Sebaot. Hiere al pastor y sean dispersadas las ovejas. Así que tenemos en esta profecía un Mashiach sufriente, en el que Mateo da a conocer que se cumplió en el capítulo 26, versículo 31. Entonces Yeshua les dice: todos vosotros seréis escandalizados a causa de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas del rebaño. Esta escritura la da a conocer Mateo y hace referencia a la profecía de Zacarías, que efectivamente Yeshua, como pastor de las ovejas, sería herido en ese momento, sería arrestado, y desde ese instante empieza el tiempo más difícil de Yeshua, el tiempo del sufrimiento, hasta llegar en la cruz. Ahora, ¿qué serán de las ovejas? Dice: y serán dispersadas las ovejas del rebaño. Es decir, primeramente sus discípulos, ellos forman parte de esas ovejas, y en el momento de ver a su pastor herido, en ese momento lo dejarían, buscarían un refugio, ellos buscarían salvarse. En ese momento están pensando que todos ellos podrían ser arrestados y destruidos, y esa es la razón por qué son dispersados, y porque tiene que cumplirse la profecía. No hay nada que haya quedado al vacío. Todas las palabras que salieron de los labios de nuestro Abacados se cumplieron. Ahora, tenemos también en el versículo 57 al 66 del mismo capítulo: los que habían apresado a Yeshua lo llevaron ante Caifás y el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas, los ancianos. Y Pedro lo seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardianes para ver el fin. Y los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Yeshua para que lo mataran. Pero a pesar de haberse presentado muchos testigos falsos, no lo hallaron. Por fin se acercaron dos que dijeron: este dijo: puedo derribar el santuario de Elohim y reconstruir en 3 días. Levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿nada respondes de lo que estos testifican contra ti? Pero Yeshua callaba. Entonces
el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Elohim viviente que nos digas si tú eres Hamashiach, el hijo de Elohim. Yeshua le dice: tú lo has dicho, y además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes de los cielos. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. Esta lectura que hemos dado, podemos encontrar todas las cosas que sucedieron alrededor de Yeshua. Primero, los discípulos lo abandonan. Solamente Kefas lo seguía, y dice, de lejos. Había estado tan cerca de Yeshua, pero esta vez no tiene las fuerzas suficientes para enfrentar la realidad que estaba viviendo Yeshua en ese momento. Pero era necesario que se cumplieran todas esas características que fueron dichas por medio de los profetas, que así tenía que suceder, de que Mashiach sería sufriente, y en este caso es Yeshua, el Hamashiach. Ahora, en el libro de Isaías capítulo 56, ofrecí mis espaldas a los que me azotaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No aparté mi rostro de injurias y escupitajos. Encontramos también otra profecía referente al Mashiach sufriente. El Eterno adelantó los acontecimientos, cómo iban a suceder paso a paso, cómo aquel Mashiach que él enviaría como sufriente experimentaría los sufrimientos solamente con el fin de redimir a su pueblo, de restaurar a las 12 tribus de Israel. Pero primeramente tenía que restaurar el remanente. En este caso, los que sobreviven son 3 tribus: la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu que le pertenecía al sacerdocio, pero se conoce como el reino de Judá, y son los que regresaron de la cautividad babilónica, y que desde ese tiempo hasta en los días de Yeshua estaban presentes. Y por lo tanto, el propósito de Yeshua es restaurar el remanente. Pero también encontramos la profecía que revela cómo habrían de tratar a Mashiach. Entonces dice: ofrecí mis espaldas a los que me azotaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No aparté mi rostro de injurias y escupitajos. Todo esto también se pronunció, se dijo con anticipación, y el propósito del Eterno es dar veracidad a estos hechos. Por lo tanto, están registrados en el libro de Mateo, capítulo 26, 67. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, a otros le dieron bofetadas. Muy bien, diciendo: profetízanos, Mashiach, ¿quién es el que te golpeó? Aunque esa expresión Mashiach, aparentemente que
encontramos solamente un pronunciamiento como de burlarse de él, pero en realidad estaban declarando que él es el Mashiach. Inconscientemente estaban expresando esto, porque todo lo que se dice en la profecía se llevó a cabo. Ahora, vamos a seguir con Isaías capítulo 53, versículo 8. Con violencia mediante juicio fue quitado, y de su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y hagado por la transgresión de mi pueblo? Esta profecía declara que sería llevado por juicio, pero también esta profecía adelanta que sería golpeado, sería llevado por cárcel, pero nuestro Abacados no lo iba a mantener en ese lugar permanentemente. Esa es la profecía. Ahora veamos lo que sucedió en Mateo capítulo 26, versículo 57. Muy bien, dice el versículo: los que habían apresado a Yeshua lo llevaron ante Caifás y el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Hasta ahí. ¿Cuál era el propósito? Llevarlo a juicio. Desde el momento que es arrestado Yeshua, aquella noche participó en la última cena, se retiró en el lugar que él acostumbraba a pasar el tiempo en plegaria con nuestro Abacados. Y ese lugar era muy conocido por todos los discípulos, y especialmente uno de los que lo traicionaron. Y él fue quien condujo a la guardia, a los oficiales, para que llevaran a cabo el arresto y de ahí llevarlo a juicio. Sucedió tal como estaba marcado, tal como la profecía dio a conocer de él. En la Escritura nos dice, hay mandamientos que no tienen ningún juicio de muerte. Hay otros mandamientos que fueron dados y que sí corresponde a un juicio de muerte. Entonces, a esos reos tenían que morir en la estaca o en el árbol. La palabra hebrea etz significa árbol o también significa madero. Así que vamos a buscar Deuteronomio 21, 22 al 23. Cuando algún hombre haya incurrido en sentencia de muerte y en efecto haya muerto y lo cuelgas en un árbol, su cadáver no pasará la noche en el árbol, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado, y no has de contaminar la tierra que el Eterno tu Elohim te da en posesión. ¿Qué significa esto? La sentencia que encontramos en este pasaje se refiere entonces a un delincuente que haya faltado a uno de los mandamientos que están penados
que tienen como sentencia de muerte: el reo habrá de morir y ser colgado en un etz, en un árbol o en un madero, en su caso. Ahora, tenemos nosotros que el personaje llamado Yeshua no era un reo de muerte. Recordemos que Yeshua fue el personaje más obediente de la Escritura. Desde que inició su ministerio, él declaró: no he venido a abrogar la Torá, sino a cumplir la Torá. Entonces, ¿por qué se le considera como un reo? La misma historia que narran los discípulos nos enseña que fue por envidia de parte de las autoridades. Habían visto señales, maravillas que Yeshua manifestó al mundo: sanidades, milagros, resurrección de muertos. Esto no se había visto nunca en medio del pueblo de la restauración. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué lo condenaron a muerte? Precisamente, la Escritura dice: por envidia. Trataron de deshacerse de él, trataron de quitar, pensando que el Padre trataría de suplir, de volver a tomar otro personaje, o que el Padre hiciera hacer llegar un Mashiach de acuerdo al pensamiento de los rabinos, al pensamiento de los líderes. Pero nuestro Abacados no estaba y no está para satisfacer ningún deseo malvado del corazón del hombre. Ahora, estas cosas tenían que suceder así. Por eso nuestro Abacados permitió que Yeshua sufriera. Vamos al libro de las buenas nuevas de Yohanan, capítulo 19, versículo 16 hasta el versículo 24. Dice: entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Yeshua, y cargando él mismo la cruz, salió hacia el lugar llamado de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, en medio a Yeshua. Y Pilato escribió también un título y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Yeshua el Nazareno, el Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Yeshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad y había sido escrito en hebreo, en latín y en griego. Dijeron, por tanto, los principales sacerdotes de los judíos a Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando pues los soldados crucificaron a Yeshua, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y la túnica, pero la túnica era sin costura, tejida completamente desde arriba. Entonces se dijeron unos a otros: no la rasguemos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será, para
que se cumpliera la escritura. Bueno, hasta aquí la lectura. Encontramos en primer lugar de que Yeshua cargó su cruz. Ahora, tenemos que hacer un pequeño comentario aquí. ¿Por qué es cruz? ¿Por qué hablamos de la palabra cruz? En realidad, esta palabra pertenece al tiempo del Imperio Romano. Antes del nacimiento de Yeshua, el Imperio Romano estaba ya controlando la tierra de Judea. Ahora pues, el dominio de los romanos era total. Cuando regresaron de la cautividad babilónica, estaban bajo el imperio medo-persa. Y después de eso, siguió el imperio griego. Y finalmente tenemos entonces al imperio romano. Por lo tanto, Judea no era un estado libre, independiente. En ese momento estaban sujetos al imperio romano. Por lo tanto, el ejército, la autoridad romana tenía control de la tierra de Judea. Y la sentencia pues dictada aquí de la cruz es de parte de los romanos. Pero no quiere decir que se hace fuera de la profecía del libro de Deuteronomio capítulo 21. Les dije que la palabra hebrea etz significa árbol. El árbol tiene brazos, ramas. También significa madero. Y por lo tanto, podemos decir que la palabra cruz cumple también la profecía del sufrimiento de Yeshua. Lo que sí no cumple es que se siga hoy en día venerando la cruz como una cruz santa. Tenemos que concientizarnos que es un medio de castigo, de sufrimiento, de dolor, donde Yeshua purgó por nuestros pecados. Y no es posible entonces dar énfasis la cruz y considerarla como santa. Debemos de descartar, debemos de desechar este elemento, porque fue el lugar del tormento de nuestro Yeshua HaMashiach. Pero hoy en día hay muchos que sostienen la idea de que la cruz debe permanecer en los altares, en los púlpitos, y debe considerarse como el símbolo del cristianismo. Y quiero decirles que verdaderamente es el símbolo del grecolatinismo, pero no es el símbolo del mesianismo, de los creyentes en Yeshua. Eso queda claro. Entonces, se cumplió pues esta profecía y tenemos Gálatas 3, versículo 13. Hamashiach nos libertó de la maldición de la Torah, hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Muchos se han pensado que Yeshua nos liberó de la ley. O dicen ellos
Cristo nos liberó de la ley. Bueno, ese es también un pensamiento grecolatino, greco-romano. Ese es el pensamiento que se fraguó desde el 325 en el Concilio de Nicea, para justificar que la ley no forma parte más en la vida de los cristianos. Bueno, los creyentes en Yeshua dependían de la enseñanza de la Torá. Torá fue traducida al griego como nomos, y de nomos al latín como lex, y lex al español como ley. No podemos decir que Yeshua nos liberó de la Torá, porque Yeshua estuvo sujeto a la Torá. Entonces, ¿qué es lo que nos liberó Yeshua? De los resultados de la desobediencia de la Torá. Maldito es el que desobedece la Torá. La maldición de la Torá es precisamente cuando no se cumplen las instrucciones de nuestro Abacadosh. Ahora, Yeshua, ¿por qué murió entonces en la cruz? ¿Porque desobedeció la Torá? No, sino porque primeramente su pueblo, el pueblo judío, era reo porque habían desobedecido la Torá. A ellos les correspondía entonces ser llevados, colgados en la cruz o en el madero o en el árbol. Pero Yeshua cargó el lugar de ellos. Yeshua tomó el lugar de su pueblo. Sobre él la maldición entonces de la Torá. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas fuisteis sanados. Así que ese es el fin entonces de esta sentencia. Deuteronomio hablaba el fin del desobediente de la Torá. Cualquiera que delinquiera contra los mandamientos penados por la Torá fuera llevado al madero, fuera llevado a un árbol o fuera llevado en una cruz para ser colgado o en su caso crucificado. Y Yeshua lo hizo por nosotros, no solamente por el pueblo judío, no solamente por ellos, sino también por los gentiles. Y también anexamos por las 10 tribus que están dispersas en la faz de toda la tierra. Yeshua llevó a cabo esta función, esta característica profética, para cumplir entonces el ministerio de Mashiach sufriente.